Regresé a mi pueblo natal hace unos meses. Tenía 32 años y había sido ingeniero agrónomo mucho tiempo. Quería ayudar en el rancho de mi familia. Era un lugar desgastado, pero tenía su encanto. Sin embargo, nunca supe qué pensar de lo que sucedió después. Era una mañana tranquila, tal vez un sábado. Mientras caminaba hacia el establo, vi algo en el barro. Eran huellas enormes, más grandes que las de cualquier caballo que conocía. Al principio, pensé que un caballo salvaje había pasado, pero al verlas más de cerca, noté que no eran normales. Mi corazón latía rápido. Comencé a dudar. ¿Qué podría ser? Los días pasaron y las huellas seguían apareciendo. A veces las encontraba cerca del estanque, otras en el camino hacia el campo. Era como si algo estuviera jugando conmigo. Intenté buscar lógica en todo esto. El aire se volvía más frío cada vez que veía esas huellas. Algo no estaba bien. De noche, empezaba a escuchar un sonido que parecía un relincho lejano. Eso no hizo más que aumentar mi inquietud. Al preguntar, oí historias de un caballo que había desaparecido hacía 5 años. Era un animal hermoso, de pelaje castaño. Los lugareños hablaban de él con cariño, pero también con miedo. Supe que su desaparición era extraña. Cuando preguntaba, notaba la mirada de la gente. Eran miradas de advertencia, como si estuvieran preocupados por mí. Eso me hizo sentir aún más incómodo. Un día, revisaba las huellas otra vez. Sentí que alguien me observaba. Me di vuelta, pero estaba solo. El viento movía la hierba y una inquietud me recorrió la espalda. Mi corazón latía rápidamente. Comencé a dudar. ¿Qué podría ser? Los días pasaron y las huellas seguían apareciendo. A veces las encontraba cerca del estanque, otras en el camino hacia el campo. Era como si algo estuviera jugando conmigo. Intenté buscar lógica en todo esto. El aire se volvía más frío cada vez que veía esas huellas. Algo no estaba bien. De noche, empezaba a escuchar un sonido que parecía un relincho lejano. Eso no hizo más que aumentar mi inquietud. Al preguntar, oí historias de un caballo que había desaparecido hacía 5 años. Era un animal hermoso, de pelaje castaño. Los lugareños hablaban de él con cariño, pero también con miedo. Supe que su desaparición era extraña. Cuando preguntaba, notaba la mirada de la gente. Eran miradas de advertencia, como si estuvieran preocupados por mí. Eso me hizo sentir aún más incómodo. Un día, revisaba las huellas otra vez. Sentí que alguien me observaba. Me di vuelta, pero estaba solo. El viento movía la hierba y una inquietud me recorrió la espalda. Mi corazón latía rápidamente. Esa sensación de que no estaba solo me llenó de temor. Me pregunté qué estaba sucediendo realmente. Decidí quedarme despierto una de esas noches. El rancho estaba en silencio, pero el sonido del relincho se escuchaba más claro. Era extraño, como si me estuvieran llamando. Sentí un escalofrío por toda la espalda. Eran como susurros del pasado. Entonces, de repente, escuché un golpe fuerte. Algo se acercaba. Yo me volví hacia el sonido, pero no pude ver nada. Mi mente corría. ¿Era el caballo del que hablaban o era solo mi imaginación jugando con mis miedos? Decidí salir al porche y mirar las sombras. El viento soplaba, pero no había nada anormal, solo el silencio del campo. Pero, mientras miraba, vi algo moverse entre las sombras. Era solo un esbozo. No pude distinguir bien qué era. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Desde entonces, esas huellas y ese sonido no me han dejado en paz. Aún no sé qué ocurrió en el rancho. Cada noche espero que no vuelva a suceder. A veces pienso en irme, pero algo me mantiene aquí. Las huellas siguen apareciendo, y cada vez que escucho ese relincho, me pregunto si realmente he vuelto a casa. Capítulo 2. La semana siguiente empezó como cualquier otra, pero había un aire diferente. La inquietud no se iba. Esa noche decidí hacer algo al respecto. Tenía que encontrar respuestas.
Mientras caía la tarde, me armé de valor y tomé una linterna. Iba a buscar el origen de esos relinchos y huellas. Caminé hacia el estanque. La luz de la luna iluminaba la superficie del agua, creando reflejos extraños. Las huellas que había encontrado antes me guiaban como un mapa hacia lo desconocido. Algo en mi interior me decía que debía seguir esas pistas. Al acercarme al borde del estanque, vi la tierra revuelta. Las huellas estaban frescas, como si alguien o algo hubiera pasado por allí recientemente. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Solo el sonido del viento y el chapoteo del agua. Sin embargo, otra vez sentí esa presencia. Era como un susurro que me llamaba. Decidí quedarme quieto y prestar atención. El relincho sonó otra vez, más cerca esta vez. Mi corazón se aceleró. No sabía si debía sentir miedo o emoción. Después de unos momentos, escuché pasos. No eran pasos normales, eran pesados, como si algo grande se estuviera acercando. Mis nervios estaban al límite. Decidí dar un paso hacia atrás, pero en ese momento algo se movió detrás de los árboles. Era una sombra oscura, difícil de definir, y apenas podía creer lo que veía. Fui incapaz de gruñir. Rápidamente volví a moverme hacia el camino de regreso. Mientras me alejaba, tropecé con una rama y caí. El sonido fue lo suficientemente fuerte para ahuyentar cualquier ser que pudiera estar entre los árboles. Me levanté rápidamente y corrí hacia el rancho sin mirar atrás. El pecho me dolía y mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. No pude dormir esa noche. La imagen de la sombra seguía rondando mi mente. Al amanecer, busqué respuestas en los libros que había en la biblioteca familiar. Encontré un viejo diario que había pertenecido a mi abuelo. Había relatos sobre un caballo que había llevado a cabo hazañas extraordinarias en el rancho, pero también había anotaciones sobre misteriosos eventos y ruidos que lo perturbaban. Una anotación quedó grabada en mi mente. A veces, los espíritus se cuelan entre las sombras. Hay cosas que nunca debía haber buscado. Supe que tenía que volver al estanque. Algo en mí anhelaba entender lo que estaba sucediendo. Mi determinación crecía. Esa noche me armé con una linterna y el diario. Caminé hasta el estanque, sintiendo que cada paso me acercaba no solo a las respuestas, sino también a un peligro que no podía medir. Las huellas estaban ahí otra vez, como si me estuvieran esperando. De repente, el viento se detuvo. El silencio era ensordecedor. Pero entonces un relincho resonó en la oscuridad. Este sonaba distinto, más fuerte y lleno de desesperación. Sin poder controlarlo, me acerqué al agua. El reflejo de la luna se rompió cuando algo emergió del estanque. Ahí fue cuando lo vi. Era un enorme caballo castaño, con ojos oscuros que reflejaban una mezcla de tristeza y súplica. En ese instante, un profundo escalofrío me recorría el cuerpo. Me di cuenta que el misterio apenas comenzaba. Mis preguntas se multiplicaron y, sin saber cómo, me encontraba en el centro de un enigma que amenazaba con consumir mi realidad. Capítulo 3. El caballo emergió del estanque, sus ojos fijos en mí. Era como si conociera mis miedos y dudas. No podía apartar la mirada. El brillo en sus ojos me decía que había más en su historia, algo que debía descubrir. Sin embargo, la lógica me decía que debía huir de allí, pero mis pies estaban pegados al suelo. Era la mezcla de terror y curiosidad lo que me dejaba inmóvil. Pasaron varios instantes. El relincho resonó de nuevo, y aunque sonaba angustiado, también parecía estar lleno de esperanza. Finalmente, rompí el hechizo y retrocedí un paso. Aquel movimiento pareció alertar al caballo, que dio un paso hacia mí, como si quisiera acercarse, pero se detuvo a la orilla del agua. Recordé el diario. Había menciones de un ritual que mi abuelo había investigado, algo sobre liberar a un espíritu atormentado. Preguntas comenzaron a fluir en mi mente. ¿Era este caballo un espíritu? ¿Era el mismo que había causado los ruidos que me habían inquietado? Los recuerdos de las historias de mi abuelo se arremolinaron. Había hablado de una conexión entre los caballos y el otro lado, pero nunca pensé que podría ser cierto. ¿Por qué ahora, después de tantos años, se manifestaba este ser?
Mirando al caballo, mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres de mí?, pregunté en voz baja, casi como si esperara respuesta. Él inclinó la cabeza. Sus ojos expresaban un dolor antiguo. Sentí la urgencia de actuar, pero no sabía cómo. Sin pensarlo, saqué el diario de mi mochila y comencé a pasar las páginas rápidamente, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarme a entender el destino de aquel ser. Fue entonces que vi una anotación relacionada con la luna llena. En la luz de la luna, los espíritus de los caballos buscan un corazón puro que esté dispuesto a escuchar. ¿Podría ser que yo fuese ese corazón puro? La idea era abrumadora, pero había algo dentro de mí que anhelaba esta conexión. Mirando de nuevo al caballo, vi que comenzaba a moverse. Se alejó un poco, pero luego se detuvo y miró hacia el bosque. Su cuerpo tenso indicaba que algo más estaba ocurriendo. Algo me dijo que no estaba solo. De repente, el aire se volvió pesado y un frío recorrió la noche. Escuché un crujido y una sombra se movió entre los árboles. Mis instintos me dijeron que debía marcharme, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué un poco más al borde del estanque. La sombra se hizo más evidente. Era otra figura, esta vez humanoide, aunque indistinta. Supe al instante que no era un espíritu bueno. Fue un golpe de realidad. Las advertencias de mi abuelo resonaron en mi mente. Algunas cosas deberían permanecer en la oscuridad. En un instante de lucidez, comprendí que el caballo no solo estaba atrapado, sino que también podría haber algo maligno con él, que había estado llamándome atención. Entonces, el caballo relinchó de nuevo, pero esta vez con una fuerza aterradora. La figura oscura se detuvo y pareció vaciar. Miré hacia atrás y vi que el camino hacia el rancho estaba ahora cubierto de neblina, como si la salida se estuviera desvaneciendo. Necesitaba actuar. Sin pensarlo, corrí hacia el caballo. Mi única esperanza era que él conocía un camino, un refugio del horror que se acercaba. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, un sonido desgarrador atravesó el aire, y todo se oscureció más. Tendría que elegir, enfrentar al desconocido o seguir al caballo hacia lo desconocido. Capítulo 4. Corrí hacia el caballo, el viento aullando a mis costados. Cada paso resonaba en la quietud de la noche, y el miedo aplastante me motivaba a seguir adelante. No podía mirar atrás. La sombra oscura parecía crearse la neblina a su alrededor, robando la luz de la luna. Solo podía pensar que tenía que alcanzar al caballo. Cuando finalmente llegué a su lado, él se dio la vuelta. Sus ojos brillaban con una intensidad entre la ansiedad y el aliento suspendido. Sentí que el tiempo se detuvo un instante, y en esa fracción de segundo entendí que el caballo era mi única guía, mi única salida. ¿A dónde vamos?, pregunté, aunque sabía que no esperaba respuesta. Él dio un paso hacia el bosque, y yo lo seguí sin dudarlo. A medida que avanzábamos, el aire se tornaba aún más frío, y el silencio se volvía abrumador. El sonido de mis pisadas era lo único que rompía la placentera tranquilidad de la noche. Era como haber cruzado un umbral a otro mundo, uno lleno de secretos y peligros. Una vez que entramos en el bosque, la neblina parecía densificarse a nuestro alrededor. Los árboles se alzaban altos y amenazantes, como guardianes de secretos oscuros. Entre sus sombras, el caballo se movía con serenidad, y eso me tranquilizaba. Era como si él conociera cada rincón. Me di cuenta de que había un claro adelante. Justo en ese momento, la figura oscura emergió del bosque. Era inconfundible. Un rostro pálido, casi como un cadáver. Sus ojos me penetraban, llenos de odio y deseo. En un instante, la sensación de estar atrapado se apoderó de mí. «No te acerques», grité, aunque mi voz sonó como un susurro. El caballo relinchó con furia y se interpuso entre la figura y yo. Fue entonces cuando entendí que estaba protegiéndome, que el caballo no era solo un espectro, sino un guardián de este lugar oscuro. La figura, ahora más cerca, sonrió con una sonrisa torcida. ¿Cómo puede un simple humano interferir? Este lugar le pertenece a los muertos, dijo con una voz que parecía arrastrar ecos de sufrimiento. La rabia burbujeaba en mi interior. ¿Por qué me estaba atacando? ¿Qué quería de mí?
Sin pensarlo, tomé el diario que aún llevaba en mis manos. Abrí una página al azar y leí en voz alta: El alma que carga con él. Peso de la culpa es la que no encuentra el camino. La figura se sobresaltó al escuchar mis palabras. Su expresión cambió ligeramente, como si hubiera tocado un punto sensible. «No importa lo que digas», gritó, pero en su voz había un rasgo de duda. El caballo, aún tenso, se movió hacia adelante, desafiando al espectro. Fue entonces que comprendí que no solo se trataba de mí, sino de aquel ser atrapado. Estaba claro que ambos llevábamos cargas, pero yo tenía el poder de elegir cómo enfrentar este desafío. «Déjalo en paz», le dije a la figura, con más determinación. Ella se desvaneció por un breve instante, pero su risa escéptica resonó en el aire. No estaba dispuesta a desistir. El aire vibraba entre nosotros y su presencia se intensificaba. «Vas a desear no haber venido», susurró. En ese momento, el caballo se movió con más rapidez, apresurándose hacia un sendero oscuro que se abría a nuestra izquierda. Sin pensarlo, decidí seguirlo, deseando que él supiera a dónde ir. Justo cuando estábamos a punto de entrar en el sendero, sentí un escalofrío. La figura había comenzado a moverse de nuevo, y su voz resonaba con una intensidad aún más escalofriante. «No escaparán de mí tan fácilmente». El impulso de correr y alejarme de aquella terrorífica presencia me hizo pensar que no había vuelta atrás. El camino se prometía peligroso y mi corazón se sentía como un tambor en mi pecho. «¿Qué haré ahora?», me pregunté mientras seguía al caballo. Al final de la noche, quizá descubriéramos la verdad detrás de las huellas inexplicables que habían marcado a este rancho durante años. Capítulo 5. Desaparecí en la oscuridad del sendero. El caballo se movía rápido y confiado. A cada paso me adentraba más en lo desconocido, donde las sombras parecían cobrar vida. Un frío gélido me envolvía, pero no podía detenerme. La figura que había dejado atrás era un recordatorio constante de la amenaza que acechaba en la neblina. El camino se angostaba y estaba tapizado de hojas muertas. El ambiente era pesado, como si los árboles estuvieran tratando de ahogar cualquier sonido. Mis ojos se concentraron en el caballo, que avanzaba sin vacilar, como si un instinto ancestral lo guiara. «¿A dónde vamos?», pensé, pero esta vez no me atreví a preguntar en voz alta. De repente, el caballo se detuvo en seco. Mi cuerpo respondió a la señal, pero mis pies casi chocaron con su flanco. Miré a su alrededor, tensando cada músculo en anticipación. Fue entonces cuando lo vi, un destello de luz en la distancia. Era un brillo tenue, casi como el parpadeo de una vela. Sin poder contenerme, me incliné hacia adelante y le dije al caballo: «¡Vamos!». Mientras me movía en dirección a la luz, el aire se volvía más denso. Esa luz prometía respuestas, pero a la vez una parte de mí advertía de un posible peligro. Al acercarme, el resplandor se intensificó, revelando un claro. En el centro había un altar rudimentario, cubierto de hojas y ramas, pero por encima todo emanaba una energía extraña. Mi piel se erizó. Miré al caballo, que aún permanecía en alerta, como si percibiera algo que yo no. A medida que me acercaba más, recordé las palabras del diario: «El alma que carga con el peso de la culpa». Repetí en mi mente. Sentí el peso de mi propia historia, pero no tenía tiempo para averiguarlo. La figura oscura aún estaba tras de mí, y tal vez ese altar era la clave para entender lo que estaba sucediendo. Entonces, escuché un susurro. Era una voz baja, apenas audible, pero clara. «Los que buscan la verdad deben sacrificarse». Me detuve en seco, el miedo me recorrió de nuevo. ¿Sacrificarse? Esa idea se atrevía a desbordar mis pensamientos. ¿A qué se refería? El caballo brincó de un lado a otro, sus ojos llenos de inquietud. Sin alejarme de la luz, alcé la mirada hacia el altar. Entonces lo vi. Una pequeña caja sobre él. «¿Es eso lo que quieren?», pregunté para mí mismo.
La necesidad de averiguar qué había dentro era mayor que el temor que sentía. Justo cuando extendí la mano hacia la caja, escuché un grito aterrador. Era la figura. Había llegado hasta el claro. Su rostro pálido, aún más distorsionado, transmitía una colosal rabia. «Lo que buscas no está para ti, es mío». Aceleré mi respiración. Estaba atrapado entre mis indagaciones y la inminente amenaza. Sin pensarlo, tiré de la caja y, al hacerlo, un viento feroz estalló, arrastrándome hacia atrás. El caballo relinchó con furia, su instinto empeñado en protegerme. Pero lo que estaba pasando era inevitable. El altar comenzó a vibrar, emitiendo un eco profundo que resonó por todo el claro. Entonces comprendí que el verdadero sacrificio no era físico, sino espiritual. Era hora de enfrentar aquellas partes de mí que había mantenido escondidas. La figura oscura comenzó a desvanecerse poco a poco, pero antes de que desapareciera por completo, lanzó una advertencia final. «No escaparás de tu destino». En ese instante, supe que esto apenas comenzaba. La verdad estaba a un paso y mis decisiones ahora definirían lo que quedaba de mí. Con el corazón latiendo con fuerza, retrocedí, enlacé la caja y la verdad se preparaba para ser revelada. Capítulo 6. Al abrir la caja, un estallido de luz me cegó momentáneamente. Extrañas visiones se dibujaban ante mis ojos, imágenes fugaces de un pasado que no reconocía, pero que sentía como propio. Miré la caja con más detalle y noté que no estaba vacía. En su interior había un objeto que brillaba de manera inusual. Era un medallón antiguo con símbolos tallados alrededor de un cristal que parecía fluir con su propia luz. El viento a mi alrededor se calmó de repente, como si el altar y sus fuerzas esperaban mi siguiente movimiento. Podía sentir que algo en el medallón tenía conexión con mi vida. Con cuidado, lo levanté por su cadena, sintiendo el frío del metal contra mi piel. Entonces, las palabras... Un recuerdo confuso de risas, una sombra aterradora y una puerta cerrándose para siempre. «¿Qué es esto?», murmuré, mientras la figura en la distancia se desvanecía, pero su advertencia retumbaba en mi mente. Comencé a cuestionar si realmente había hecho lo correcto al abrir la caja, pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Al observar el medallón, un abrazo de calor se extendió desde mi pecho, como si el objeto estuviera reconectando partes olvidadas de mí. Justo cuando estaba a punto de sumergirme en esas revelaciones, el sonido de cascos resonó a mis espaldas. Era el caballo, que había confirmado su presencia con una mirada inquietante. «¿Qué estás tratando de decirme?», le pregunté al animal, aunque sabía que no obtendría una respuesta. La conexión entre nosotros era fuerte. En ese instante, comprendí que el medallón no solo contenía un pedazo de mi historia, sino que también era un vínculo con el pasado que debía descifrar. Pero luego, otra sensación me recorrió. La brisa fría trajo un susurro, como si los árboles expresaran su preocupación. «El sacrificio requiere más que una decisión», decía una voz a mi oído. Sentí un escalofrío, pero atesoré ese mensaje en mi mente. No sabía qué significaba, pero no podía ignorarlo. De pronto, el cielo se oscureció. Nubes espesas comenzaron a cubrir la luna, convirtiendo el claro en un lugar sombrío y opresivo. Tenía que salir de ahí, pero la sensación de estar siendo vigilado me detuvo. La figura que había visto antes no había desaparecido por completo. Aunque visualmente estaba ausente, su presencia era palpable, como un peso en el aire. «Debo irme», dije en voz baja, mi mente llena de preguntas sin respuesta. Detrás de mí, el camino por el que había llegado parecía amenazador, como si reprimiera los secretos del bosque. Pero esa era la única opción que tenía. Mientras giraba, sentí que el medallón comenzaba a vibrar. Era un pulso que resonaba con el eco de mi propio corazón. «¿A dónde me llevarás?», le pregunté al caballo, que se movía ansioso, respondiendo a mis pensamientos. Descendí del altar y avancé a su lado, el medallón iluminando el camino oscuro. Mis pasos eran cautelosos y llenos de incertidumbre. ¿Qué me esperaría al final de este sendero? De pronto, un grito desgarrador rompió la noche, un sonido que parecía provenir de lo más profundo del bosque.
El caballo se detuvo, temblando. En ese instante, supe que debía enfrentar mis miedos. Todo lo que había hecho hasta ahora me conducía a este momento. Quería conocer la verdad, pero esa decisión podría costarme más de lo que estaba dispuesto a pagar. No tengo otra opción, murmuré, y emprendí la marcha hacia el eco del grito, con el medallón brillando débilmente en mi mano. Estaba decidido a descubrir no solo lo que había sucedido en aquel claro, sino también quién era yo realmente. Capítulo 7. Mientras avanzaba por el sendero, el eco del grito me seguía, retumbando en mi mente como una advertencia. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero seguí adelante. El medallón seguía vibrando, cada pulso acercándome más a lo desconocido. El caballo movía su cabeza nerviosamente, como si percibiera lo que yo no podía ver. «¿Qué hay en el bosque?», pregunté, tratando de calmarme. Pero la verdad era que me sentía como un intruso en un lugar donde las sombras parecían tener vida propia. De repente, el grito se transformó en un lamento, un sonido desgarrador que me hizo detenerme en seco. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de lo que podría estar sucediendo. La oscuridad se sentía densa, y el medallón comenzó a calentar aún más, como si respondiera a mi creciente ansiedad. Entonces, un movimiento a la izquierda atrajo mi atención. Un destello de luz emergió entre los árboles. Fui hacia allí, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. Finalmente, emergí en un pequeño claro. En el centro, una figura se tambaleaba. Era una mujer, su rostro pálido y los ojos llorosos. «Ayúdame», imploró, su voz quebrada resonando en el silencio de la noche. Me acerqué, pero mi cuerpo se sobresaltó. Había algo en su mirada que me incomodaba, una desesperación que superaba todo lo que había sentido hasta ahora. «¿Qué ocurrió?», pregunté, pero mi voz salió como un susurro. «No tiempo», replicó ella, su mano extendida hacia mí. «No puedo quedarme, ellos vendrán por mí». Miré alrededor, sintiendo que la oscuridad cobraba vida. La figura que había visto antes, esa sombra que tanto me había inquietado, parecía estar acercándose de nuevo. «¿Quiénes vienen?», me atreví a cuestionar, el miedo comenzando a aferrarse a mi pecho. «Susurros del pasado», respondió la mujer, su voz apenas más que un murmullo. «El medallón, debes usarlo, debes elegir». Su mirada se endureció. «No todos tienen un futuro. Ellos quieren el poder. No puedes dejarlos ganar». Mis manos se enrollaron automáticamente alrededor del medallón, el cual ardía ahora con una intensidad alarmante. Pero no sé qué hacer. La incertidumbre me invadió. En un instante lo entendí. Esa figura oscura en el bosque, esa sombra que me había estado acechando, debía confrontarla. Pero antes necesitaba respuestas. «¿Quién eres?», le pregunté a la mujer de nuevo, aunque sabía que estaba corriendo de tiempo. «No importa quién soy», dijo con una sonrisa triste. «Lo que importa es lo que tú decides. Elige bien». Y entonces ella se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. La rabia y la confusión en mi interior crecieron mientras el claro se llenaba de un ligero temblor. A mis espaldas, el eco del grito se intensificaba, y con eso supe que no estaba solo. Mis instintos me gritaban que huya, pero el medallón continuaba vibrando, guiándome hacia lo desconocido. Sin otro remedio, levanté el medallón, sintiendo su poder fluir a través de mí. La sombra se acercaba, como un depredador acechando a su presa. Tenía que enfrentarla, no solo para ayudar a la mujer, sino para descubrir qué significaba realmente el sacrificio del que había hablado la voz. En mi cabeza. «¿Estás listo?», me pregunté a mí mismo. «¿Es ahora o nunca?». Con una determinación renovada, di un paso hacia adelante. Las sombras se agruparon alrededor de mí, pero el medallón brillaba, iluminando el camino hacia la confrontación que estaba a punto de desatar.
¿Qué ocurriría a continuación? Solo el tiempo lo diría, y estaba decidido a descubrirlo. Capítulo 8. La sombra se acercaba, formando una nube negra que parecía absorber la luz a mi alrededor. Me inundó el pánico, pero el medallón en mi mano permanecía caliente, pulsando con una energía que solo me animaba más. La mujer había dicho que debía elegir, pero ¿elegir qué? ¿Quedarme y luchar o darme a la fuga? Aquí estoy, murmuré, sin tener muy claro qué significaba eso realmente. Había una calma sorprendente en el centro de mi furia. La sombra se congeló en el aire, balanceándose como si me evaluara, y luego se lanzó hacia mí como un torbellino. «¡Medallón, haz algo!», grité, casi implorando. Apenas había terminado de decirlo cuando una ola de luz se expandió desde el medallón. La sombra se detuvo en seco, revelando una figura esquelética, con ojos como brasas ardiendo. Sentí una oleada de terror recorrerme, pero dentro de esa sensación había una punzada de curiosidad. ¿Quién era realmente? ¿Por qué has venido, portador del medallón? La voz de la sombra resonó como un eco de miles de susurros. Temblé un poco. No sabía si estaba soñando o si la locura finalmente me había alcanzado. «Estoy aquí para confrontarte», logré contestar. Y aunque sonaba más desafiante de lo que me sentía, en mi interior algo comenzó a despertar. «No sé qué eres, pero no dejaré que hagas daño a nadie más». La sombra rió, un sonido helado que me hizo estremecer. «Eres más valiente de lo que pensaba, pero eso no cambiará tu destino. El poder del medallón es seductor, y tú no puedes resistirlo». «No se trata de eso», repliqué. «No quiero poder, solo quiero saber la verdad». Mis palabras parecieron resonar en el aire, como si estuvieran buscando su camino. La sombra me observó de cerca, y en su mirada vi algo que no esperaba, un titubeo. ¿La verdad? La sombra pareció pensarlo. «Te diré algo entonces. Este lugar está destinado a consumir todo lo que toca. Te dará el conocimiento, pero a un alto precio. La mujer que has visto, su alma está atrapada aquí, junto a muchas otras. Tú puedes liberarlas, si eres lo suficientemente fuerte para hacerlo». Mi corazón se aceleró. Esa mujer, su grito y su súplica, todo tenía sentido. «¿Cómo?», pregunté, la voz casi atrapada en mi garganta. «Debes elegir. Use el poder que el medallón te otorga para desafiarme, o por el contrario, abrázalo y conviértete en uno de nosotros». Sus palabras eran un desafío, una sentencia expuesta. Miré el medallón, el cual brillaba intensamente, como si respondiera a la tormenta dentro de mí. La lucha entre aceptar ese poder y lo que significaba me devastaba. Pero, en el fondo, sabía que no podía dejar que la sombra ganara. «¿Qué pierdo si elijo luchar?», pregunté, tratando de reunir coraje. «Todo», la sombra respondió con una sonrisa malévola. «Tu esencia, tu humanidad. Te convertirás en un eco de lo que eres ahora». Mi mente giraba, pero no tenía tiempo para dudar. Debía tomar una decisión, y el eco del grito de la mujer resonaba cada vez más fuerte en mis oídos. La sombra avanzó con intención. «¿Harás lo correcto o te entregarás a la oscuridad?», fue un último reto que me lanzó. De pronto, un nuevo descubrimiento cruzó mi mente. Había algo más en el medallón, algo que se sentía familiar. En ese momento comprendí que no estaba solo. El medallón no solo era un objeto, era una conexión a todos aquellos que habían luchado antes que yo. Y tal vez, solo tal vez, había una forma de liberar a la mujer, y con ella a todos los demás que habían sido atrapados. Era el momento de actuar. Con una respiración profunda, levanté el medallón hacia la sombra. Su oscuro corazón parecía palpitar en desespero. «No voy a dejar que nadie más sufra», afirmé, sintiendo el poder de todos los que había perdido a mi alrededor fluir a través de mí. Y entonces todo se oscureció. Capítulo 9. Desperté en una llanura oscura, donde la luz apenas penetraba.
No podía ver, pero sentía el frío del suelo bajo mí y un vacío en mi pecho que amenazaba con consumir mis pensamientos. Lo último que recordaba era la sombra, el destello del medallón y esa sensación de conexión. Ahora todo estaba lejano. Intenté moverme, pero mis piernas no respondieron. ¿Dónde estoy?, pregunté, aunque no esperaba respuesta. No había eco, ni sonido, solo el silencio envolvente y un leve murmullo que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Poco a poco, mi entorno comenzó a delinearse. Vi figuras vagando a lo lejos, fantasmas o almas perdidas, vestigios de un pasado que resonaba en el aire. Algunos tenían la misma mirada de desesperación que había visto en la mujer. Mi corazón dio un vuelco y traté de incorporarme. «Debo ayudarlas», pensé. A medida que me levantaba, el frío se intensificaba. Sentí el medallón en mi pecho, y en ese instante, como si respondiera a mi angustia, comenzó a brillar tenuemente. «No puedo dejar que se queden atrapadas», murmuré, mientras una oleada de determinación llenaba mi ser. Mis pies dieron con fuerza en el suelo, y avancé hacia las figuras. «¿Alguien puede escucharme?», grité, esperando que mis palabras pudieran romper el silencio. Las sombras se volvieron hacia mí, con ojos vacíos que solo mostraban dolor. Pero había uno, un hombre mayor, que parecía más consciente que los demás. «Eres el portador», dijo. Su voz era una mezcla de temor y esperanza. «Lo tengo, pero no lo sé cómo usar», respondí. Agaché la cabeza, sintiendo el peso de todas las almas que dependían de mí. ¿Cómo puedo liberarlas? El anciano me observó con intensidad. «El medallón puede ser la llave, pero también es una prueba. Necesitas confrontar a la sombra, volver a ese lugar donde todo comenzó». «¿La sombra?», repetí, como si su nombre me provocara un escalofrío. Me retó a elegir, me ofreció el poder a cambio de mi humanidad. «Esa es su naturaleza», dijo su voz, grave y resonante. «Se alimenta del miedo, de la ambición, pero tu conexión es más fuerte. Eres parte de algo más grande». Respiré hondo, asimilando sus palabras. «¿Cómo puedo volver?», cuestioné, el pánico comenzando a surgir de nuevo. «Invoca su nombre, y tú mismo serás el puente», respondió el anciano, mirando más allá de mí. «Pero ten cuidado, la sombra no se rendirá fácilmente». Tomé un momento, sintiendo el peso de la decisión que había tomado antes. Si quería liberar a las almas, debía enfrentar la oscuridad nuevamente. Pero había algo más, algo que resonaba en mi interior. «¿Y qué pasa si no lo logro?», pregunté, sintiéndome vulnerable, por primera vez sin respuesta. «No te desanimes», dijo el anciano. «El medallón lleva consigo el eco de quienes han luchado antes que tú. No estás solo». Con esas palabras como guía, cerré los ojos y concentré mi energía en el medallón. Sentí su calor irradiándome, llenándome de fuerza. Abrí los ojos de nuevo y vi a aquellos que había venido a salvar a mi alrededor, observándome con esperanza. «¡Sombra!», grité, dejando que la voz retumbara a través del vacío. «Vuelvo a desafiarte». La oscuridad comenzó a moverse, un presagio de lo que estaba por venir. Así, con el medallón brillando intensamente, me preparé para la confrontación. La sombra podía ser poderosa, pero no podía olvidarme del amor y el coraje que había en mí. Y entonces, con cada pulso del medallón, sentí que la batalla comenzaba. El viento soplaba con fuerza cuando volví a encontrarme en el claro. El altar donde había visto al caballo y a la figura oscura se erguía frente a mí, y el aire estaba impregnado de una tensión palpitable. La sombra había regresado, su forma distorsionada sobresaliendo entre las sombras. La presencia se hacía más real, más amenazante. «Regresas, portador del medallón. ¿Crees que puedes cambiar lo inevitable?». Respiré hondo. Había llegado hasta aquí por una razón.
El medallón había pulsado en mi pecho, resonando con el poder de las almas atrapadas. No estoy aquí para entregarme, estoy aquí para liberarlas. La sombra se movió, deslizándose hacia mí como una serpiente. Tu valentía es admirable, pero te llevará a la ruina. Solo un sacrificio verdadero podría liberarlos, murmuró, burlándose de mi osadía. Aumenté el agarre sobre el medallón. El sacrificio no es solo un acto físico, es una decisión. Recordé las visiones, la mujer, el eco de todas las almas atrapadas. Sentí su esperanza a mi alrededor. ¡Sombra!, grité, dejando que la voz retumbara a través del vacío. «Vuelvo a desafiarte». La oscuridad comenzó a moverse, un presagio de lo que estaba por venir. Así, con el medallón brillando intensamente, me preparé para la confrontación. La sombra podía ser poderosa, pero no podía olvidarme del amor y el coraje que había en mí. Y entonces, con cada pulso del medallón, sentí que la batalla comenzaba. Mi alrededor, como un abrazo invisible. Elijo la verdad y la lucha, no el poder ni la oscuridad. La sombra se reía, un sonido helado y desgarrador. ¿La verdad? ¿Qué sabes tú de la verdad? Conoces solo una parte de la historia. En su tono había un rastro de duda. No tienes idea del precio que debes pagar. ¿Y tú? Te alimentas del miedo, del lamento. Pero no tengo miedo de lo que no puedo controlar. Si voy a caer, será luchando por aquellos a quienes amas. Con esas palabras, levanté el medallón al aire. La luz que emanaba era intensa, bañando el claro en un brillo cálido que ahuyentó las sombras. ¡No!, gritó la figura, pero era demasiado tarde. Sintiendo el poder del medallón fluir a través de mí, pronuncié un conjuro que resonó en el aire. Que todos aquellos que han sido atrapados sean liberados. Una onda poderosa estalló desde el medallón, y la oscuridad comenzaron a retroceder, al igual que la sombra. El eco de las almas atrapadas se levantó, sus lamentos transformándose en gritos de alegría. Por un instante, el tiempo se detuvo, y la luz envolvió el claro, desvaneciendo el miedo. Sin embargo, el precio que la sombra había mencionado resonaba en mi mente. ¿Qué perderé?, me pregunté, sintiendo que le daba un giro al sacrificio del que había hablado la voz en la oscuridad. La luz se comenzaba a desvanecer nuevamente. La sombra surgió de nuevo, más oscura y colérica, sus ojos llameantes. «No dejaré que te vayas tan fácilmente», rugió, acercándose a mí con una fuerza desesperada. «Pagarás por tus acciones». Tomé un paso hacia adelante. «No tengo miedo de lo que eres. Si esto es una batalla, entonces vamos a luchar». Y con esa declaración, lancé el medallón al altar. La energía estalló, la sombra se encogió, su furia transformándose en pánico a medida que el poder del medallón empezaba a brillar más intensamente. «¡No! ¡No puedes!». La sombra estalló en una niebla oscura, gritos inundando el aire. Sentí el medallón vibrar entre mis manos, y mientras el poder aumentaba, la figura oscura comenzó a fragmentarse. «No permitiré que esto termine así. Tú no tienes poder aquí», grité, recordando a todos los que habían sido atrapados, a la mujer que había implorado ayuda. La luz del medallón se intensificó, llevando consigo mis miedos, mis inseguridades y lo que estaba dispuesto a sacrificar. Con un último grito ensordecedor, la sombra se desvaneció, absorbida por la luz. La calma volvió al claro mientras el viento cesaba. Las almas que habían permanecido atrapadas comenzaron a brillar, formando un torbellino de luz alrededor mío, y los ecos de gratitud llenaron el aire. Pero la luz no era igual que antes. El medallón, en su esplendor, era pesado en mi mano. Cuando la luz se desvaneció, caí de rodillas. Había ganado la batalla, pero el coste me dejaba vacío. Las almas se escurrieron, y entonces un susurro llegó a través del viento. «Recuerda que el sacrificio da forma a nuestro destino. Nunca estarás solo». Miré hacia arriba. El claro estaba vacío ahora, y el silencio era profundo.
No sabía qué había perdido ni qué había ganado. Me levanté, sintiendo el peso del medallón como un recordatorio constante. La verdad, aunque liberadora, estaba marcada por una incertidumbre que nunca podría desvanecerse por completo. ¿Qué me deparará el futuro?, me pregunté. Y aunque sabía que quizás nunca tendría respuestas completas, algo en mí había cambiado. Me dio esperanza. Nunca volví a ver el rancho como lo había hecho antes, pero la vida continuaba, llena de misterios por desentrañar. A veces, al caer la noche, cuando el viento sopla fuerte y el silencio se hace palpable, me pregunto si las sombras siguen vigilándome o si finalmente han encontrado la paz.